flip muy importante para ponernos como cohetes. Llegó el momento de conocer el balance final del viaje. Por lo tanto, mi balance en las mesas ha sido de, sumando los gastos del alojamiento, vuelo y comida, el total fue de... Mira que hay que pusear cualquier basura, pero no creo que con esta mano del demonio tenga que hacer all-in. Muy buenos días, bienvenidos a este día 2 del Mini Main. Ayer íbamos a ir al McDonald's, por la noche estaba cerrado y acabamos en la tienda de conveniencia. Las tiendas de conveniencia aquí son la hostia, la verdad que molan demasiado. Por supuesto, están abiertas 24 horas y tienen de todo. Además tienen microondas, hornos, para hacerte todo lo que necesites. Nos comimos algo que... Uy, espera que hay mucho viento hoy. Algo que a mí personalmente no me gustó y entonces me tocó comprarme otra cosa. Era como pollo y arroz. Lo que pasa es que aquí se comen el pollo súper... No sé cómo decirte, poco procesado, porque se nota que está con la piel y todo en las tarrinas estas donde se ponen los como platos combinados. En España es como que se procesa mucho más, se quita toda la piel, se hace un poquito más bonita para que la gente se lo coma. Aquí no, aquí es todo muy natural, vamos a llamarlo. Ellos cogen un muslo de pollo, empiezan a comérselo, no le quitan nada. O sea, yo me reconozco quitándole a lo mejor la piel si no está muy hecha, si veo algún pelillo se lo quito. O sea, me refiero del pollo, no un pelillo del cocinero. Aquí no, aquí es que no miran. Básicamente hacen así, se lo meten en la boca. Si hay algún cartílago o lo que sea, da igual, se lo comen. Ya me gustaría ser así. Bueno, vamos a lo que vamos, que me estoy yendo a los cartílagos. No sé qué ha acabado ahí. Hace un día espectacular. No sé los grados, pero me imagino que unos 20. Y vamos a ir al casino a jugar este día 2. Quedamos 200, creo que 248 de los 1.600 jugadores y pico que empezamos. Y hay arriba nada más y nada menos que $270.000. Voy muy bien. Pasé la número 13 de mi vuelo. O sea, yo jugué el vuelo B, que además he conseguido pasar con una bala, lo cual es increíble. Me ha costado el torneo $1.100. No he mirado cuál es el mini cash y realmente ni me importa. Así que... me están mirando con cara un poco rara, pero tío, te lo juro que aquí en Asia me siento súper bien. No me importa nada grabar por la calle. Y no es cuestión del idioma, porque muchas veces estoy grabando en sitios donde la gente no habla español, que habla inglés, y sé que no me entienden igualmente. No sé por qué será. A lo mejor es porque también los veo grabando un montón. No lo sé, pero me siento muy bien aquí. Me está sorprendiendo muchísimo Asia. Ayer lo íbamos hablando Javi y yo, que es una locura. Es súper seguro y eso, ¡buah!, eso no hay dinero que lo pague. Cuando él estuvo jugando la mesa final, a las 2 de la mañana, yo estuve en la calle, fui a verlo y tal, y es que me daba igual, no miraba ni si había alguien en una esquina que quisiera hacer... O sea, es que aquí no hay nadie que te vaya a hacer nada. Es muy fuerte, me encanta, la verdad. Ojalá aprendamos allí, en Occidente, de esto, porque de verdad que está muy guay. Y nada, muy ilusionada con este día 2, me he despertado. No sé si habréis visto el otro vídeo donde os hablaba un poco de la meditación, de manifestar y no sé qué. Bueno, pues la he vuelto a hacer, porque aunque ese día no me fuera bien y cayera en el mitad del día, las cartas no acompañaban, pero me noté muy bien y muy centrada en la mesa. Me vino genial. Entonces hoy lo he vuelto a repetir y bueno, si nos acompañan un poquito las cartas, estoy segura de que vamos a poder llegar lejos. Estoy bastante segura, la verdad. Si no pasa absolutamente nada. Vámonos para allá y mucha suerte para nosotros. Oye, siempre pienso lo mismo. Qué guay que vosotros vais a poder ver el desenlace en relativamente muy poquito tiempo. Yo, si lo gano, tengo que jugar, diría que lo menos 13 horas. Y espero que así sea. Vengo preparada para ello. Así que vamos para allá. You feel like sunlight. You're my immunity. It's got me locked in the warmest chemistry. We love in chaos. It's tangy and it's sweet, but I don't want calm if you're not here with me. I'm feeling taking over me. Hear my system, you're the remedy. En esta mano acabo all-in en ciega grande con As-J de tréboles contra un short que ha puseado en el botón As-4 off. Gran situación. No, le tiran el 4 en el flop.
tírame la Jota, por favor, que estos botes valen mucho dinero. ¡Qué mala suerte! Todavía tengo muchas fichas, pero cómo duele perder estas manos. Otra vez acabo all-in preflop con Rey Dama Suited contra As J off. A ver si ganamos este casi flip. Buenísimo ese rey, me pongo muy por delante. Ese 8 es oro. Y ese 3 es platino. Vaya botazo de 700.000 puntos que me llevo. ¡Vamos! Primer descansito. Ay, vaya comienzo, macho. Vaya comienzo. ¿Habéis visto ese As J Suited contra As 4 que hemos perdido un bote de 300.000? Ha sido un poco doloroso y más porque las siguientes manos me he dedicado a abrir y que me threebetearan. All-in o threebet non all-in. A todas las situaciones sin poder hacer nada, teniendo que foldear. He ganado una mano post-flop que he abierto un poquillo pasada, que he abierto 8-4 suited en el botón, me ha defendido la ciega grande y el flop ha sido, bueno, tenía una tripona, yo, J17 creo. He apostado 40% más o menos, me ha pagado y en turnas que abre flash draw también y también tengo, no tengo porque era en suited y no tengo flash draw, no, tenía backdoor en el flop. Hago un poco grande, me polarizo y ya para hacer un SPR para poderle sobear el river, lo que pasa es que he tenido suerte y me ha foldeado ahí. Esa es la única mano que me he llevado, pues eso, me ha pasado lo de ir abriendo, haciéndome all-ins tal, hasta que una que he dudado mucho, que he abierto un rey dama suited y me han threebeteado all-in 20 ciegas, que a ver, son pocas, pero en este torneo son muchas porque es la media. Entonces, claro, que no me haya threebeteado con manos mejores y tal, pues la verdad es que me han entrado ganas de pagarle, pero como no era un jugador muy experimentado, he decidido foldearla porque, bueno, normalmente harían, los experimentados harían ahí a lo mejor con as-rey, as-reyes, todo eso threebet, non all-in, y estos te la sobean. Entonces tiene todo lo fuerte y he decidido foldearla. Tanto foldear, he bajado de los casi 600 que he llegado hoy, solo ganando esa mano que os acabo de contar post-flop, he bajado a los 250.000. Muy lamentable, la verdad que el día pintaba muy mal. El de mi derecha ha entrado directamente con dos blinds, y en una vuelta de botón, 2 blinds 31.000, ¿vale? Y en 2 vueltas de botón se ha puesto con 600.000. Que los torneos son muy graciosos, que es el que me ha ganado el As 4 off contra As J Suited. Así que nada, bueno, ahora estoy súper bien porque he abierto con 15 bebés Rey Dama Suited. Me ha threebeteado otra vez el mismo que me había threebeteado antes, que no le he bajado el Rey Dama Suited de picas. Esta vez, con 15 bebés, he abierto decidida a pagarle a todos. O sea, no las quería open sobear para que no se tiraran de manos como pues, Rey J Suited, que a lo mejor me la pusea. Un ejemplo. He hecho OR, me ha hecho sobe, 15 bebés, le he pagado, le cubría por poco, la verdad yo, o sea que él me habrá sobeado 13 o así, 14, le he pagado y tenía As J. Hemos ganado ese 40, casi 50-50, casi flip. Y ahí un poco ya para arriba, he ganado una mano ahora post-flop, he perdido una que el river me ha hecho cortarme el farol, que tenía un montón de equity en el turn que decido betear, iba a farolearla en el river si no me caía, pero ha doblado la casa, o sea, el runout, el river ha sido malo y luego os la cuento más detalladamente. Ahora voy a descansar un poquito y me voy para adentro a ver si ya le he dicho a Javi que venga, tío, que así se puede poner él ahí a hacernos vídeos para el canal, porque son la 1:30 de la mañana, yo me he venido a las 11, me ha dicho me voy ahora en un ratito. Joder, un ratito, el tío está ahí en la cama a la buena vida. Así que ya le he dicho, oye, ponte tus mejores galas y vente para acá, que pueden salir manos muy guays. Y nada, eso, ahora a ver si viene y vamos a ver, quedamos, diría que 90. Y hay $300.000 para el ganador. Ay, espero que pueda ser este, o por lo menos que el deep run llegue a buen puerto, que sea un deep run de los buenos, no de los que te quedas ahí el 20 o el 15, o sea, de los de FT mínimo, ¿va? Venga, va, vamos a ver si lo conseguimos. Con ánimo estoy y preparada también, así que ahora solo falta, ya os he dicho, es un torneo donde la media son 20 ciegas, por lo que los olines hay que ganarlos todos. Venga, vamos allá. ¡Qué guay estas plaquitas de 100.000 puntos! Intentaré acumular todas las que pueda.
Aquí el hijack hace raise a todo su stack menos una ficha y pido la cuenta. Son pocas ciegas y pago con As 4 off. Acabamos all-in en flop As raise 7 contra su J10. Le tiran la dama en el turn y me liga escalera. No son muchas ciegas, pero es que la media tampoco son tantas. Estos torneos de 2 días se vuelven bastante turbos. Quedamos 80 jugadores y ya tengo garantizado el cobro de $3.000. Por ahora son pipas. You knew I was off limits before we even met. They told you not to risk it, but you had your mindset. I could have fallen for anyone. Why did it have to be you? Las ciegas están en 20.000, 40.000 y MP hace all-in de unas 15 bebés. Yo voy también all-in en la ciega pequeña con As J off. Mi rival muestra pareja de 9. Flip muy importante para ponernos como cohetes. ¡Vamos! Ese as en el flop me da un 92% de ganar. ¡Aguántalo! ¿Qué? Le cae el 9. Voy al 0%. Si no quiere cuadrar, solo puedo resignarme. Me quedo muy pelada. Uf, qué calentura. Me llevo mis migajas a otro lado. Vamos a buscar mejor suerte en otros lares. 9 en el turno. Calmó. Se ha quedado con 200k. Y le Me la reí. Voy a ver dónde va. Venga, va. Ahora es que me pesa un poco, me dan un miedo los olines que flipas. Venga. Un poco derrotada ahora, no sé por qué. Venga, coño. Siempre me he mantenido muy fuerte cuando he busteado y esta vez no sé qué me pasa. Aquí me siento en esta mesa nueva en la que van casi todos montadísimos. Fijaos en las torres de verdes y las placas de 100.000 que tienen. Yo, con mis modestas torres de azules y con el ánimo un poco tocado, intentaré doblarme o, por qué no, triplicarme. Tanqueo los segundos del banco de tiempo que tengo a ver si pillo algún salto de premios. De momento no me puedo jugar el torneo. Justo en UTG me dan 8-2 off. Mira que hay que pusear cualquier basura, pero no creo que con esta mano del demonio tenga que hacer all-in. Y aquí estoy, en la BB Committed. Abre hijack y la SB hace 3-bet. La he visto hacer randomadas, así que esto me viene muy bien para aislarme solo contra ella y optar a un bote muy grande. Tengo 8-3, pero las odds son muy buenas y creo que el otro jugador va a foldear casi siempre. Vamos a por el botazo. Nada. Board con as alto y otro torneo medio cerca, pero que cobré tan solo 3.500. Al final del vídeo os enseño todas las cuentas de este viaje para que veáis cómo ha sido el balance. Pero primero voy a limpiarme los chakras con incienso en algún templo. Voy a pedir de verdad porque todos tengamos mucha salud y muy buen 2026. Obviamente voy a pedir para que se me quite el salite que llevo encima, está claro. Y para que la gente comprenda cómo funciona el póker y que no sea tan duro explicar constantemente que se pierde mucho y es normal. Venga, vamos. Y voy a pedir por todos vosotros también. ¿Prende o no prende? Javi, piensa tú también que esto es de los dos, ¿eh? Vamos a hacer Que ganes flips. Salud para el 2000. Salud para toda la familia nuestra y youtuberil, más ganar unos flips.
hemos llegado al momento de hacer cuentas rápidas para ver cómo ha ido este viaje en el Asian Poker Tour de Taipei. Si habéis seguido un poco la saga, ya sabéis que mucho dinero no me voy a llevar a casa. Muchas gracias por llegar hasta aquí, dale like, suscríbete si no lo estás y comenta el vídeo si quieres ayudarme a crecer en YouTube. Empezamos con los torneos que he jugado yo. Un total de 13 balas que van desde los $500 de inscripción de la CAP hasta los $10.000 del Main Event. La media que he invertido en cada bala ha sido de $2.073, lo que supone un total de $26.950 totales gastados en torneos. De las 13 balas he conseguido entrar en premios en 2 de ellos, el Ultra Stack por $5.000 y el Mini Main Event por $3.500. El porcentaje de ITM ha sido del 14,5%, aunque justo han tocado en los torneos más baratitos. El total cobrado ha sido de $8.500. Por lo tanto, mi balance en las mesas ha sido de menos $18.450. En cuanto a los torneos que jugó Javi, lanzó 16 balas invirtiendo $29.800 en total, lo que hace una media de $1.863 por bala. Hizo una mesa final quedando quinto en un freeze out de un día, cobrando $15.600 y un mini cash en el Mystery Bounty, cobrando en total $16.750. El porcentaje de ITM fue del 12,5% y su balance total en las mesas es de menos $13.050. Sumando ambos balances en este viaje, hemos perdido en las mesas $31.500. Buena estampadita, pero es lo que hay cuando se juega poco volumen. Por si esto no ha sido suficiente, ahora toca sumarle los gastos. El alojamiento nos salió por $140 la noche en el Check-in Taipei Nanjing. Estuvimos hospedados 17 noches, así que en total $2.375. Al principio no me gustó mucho el hotel, pero al final quedé bastante contenta haciendo un par de arreglos. Como alguno de vosotros ya sabéis, no solo estuvimos estos 17 días jugando torneos en Taipei. Visitamos antes China, concretamente Beijing y Shanghái, después Japón, las ciudades de Osaka y Tokio, para finalmente terminar esta odisea por Asia de 43 días en Seúl, Corea del Sur. El primer vuelo que hicimos fue Lisboa-Beijing con Air Maroc. Podemos tomarlo como referencia para hacernos una idea del gasto de ir hasta allí. No era directo, hicimos escala en Casablanca para un total de 15 horas y 20 minutos de viaje, sin contar los taxis al y desde el aeropuerto. El precio fue de $1.027. El vuelo de vuelta fue directo Seúl-Lisboa con una compañía un poco más premium, Korean Air. Aquí tuvimos la suerte de que el vuelo no iba lleno y teníamos el asiento de en medio vacío. El tiempo del vuelo, curiosamente, fue también 15 horas 20 minutos. El precio, un poco más caro, $1.456 ambos billetes. En cuanto a los gastos en comida, siempre hago aproximaciones porque tampoco me apetece estar registrando cada vez que me compro una bolsa de patatas. Hicimos casi siempre un desayuno fuerte al mediodía que estaba buenísimo en la cafetería Brown y después dependía un poco de cómo fueran yendo los torneos. Comprábamos cosillas en los 7-Eleven, que por cierto me encantan las tiendas de conveniencia asiáticas. Tienen productos muy buenos que no vemos por Europa. Y por la noche, normalmente, otra comida fuerte si no llegábamos al final del día del torneo. La comida en Asia es bastante barata, así que calculo que nos habremos gastado unos $70 al día entre los dos. Multiplicamos por 17 días y da un total de $1.190. Sumando los gastos del alojamiento, vuelo y comida, el total fue de $6.048. Parece mucho, pero es que no fue solo un viaje a jugar torneos de póker. Tenía muchas ganas de visitar Asia y quién sabe si solo voy a ir esta vez en la vida, así que tampoco iba a racanear en gastos. Luego, en los demás sitios también gastamos bastante, pero prefiero ni echar las cuentas, que me agobio. Llegó el momento de conocer el balance final del viaje. $31.500 perdidos en torneos de póker y $6.048 en gastos. Las pérdidas totales ascienden a $37.548. La conclusión es un poco la de siempre. Cuando vas a un viaje de póker de unos días se hace poco volumen y hay que estar preparado para la varianza extrema. En este viaje podíamos haber ganado 1 millón o haber perdido 70.000. Eso es algo que hay que tener en cuenta antes de enrolarte en la aventura. Pero no estoy preocupada en absoluto. Sé que mi momento llegará y en algún viaje volveré con un saco de billetes tremendo de 6 o 7 cifras. Hasta entonces, aquí os tendré sufriendo, viendo cómo palmo pasta. Pero tranquilos, la vida es muy larga y quedan muchos festivales de póker en los que poder hacer
el gran resultado. Aquí termina el Asian Poker Tour con las cuentas claras y la cabeza un poco más tranquila. Aún no juego con toda la confianza que me gustaría, pero sigo aquí. Y eso también cuenta. La historia continúa. Próxima parada, Madrid 888 Poker Live. ¡Adiós!